Hoy estamos a 2 de mayo. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos iniciando el 5º mes de la administración de Jennifer González. Ella juró el 2 de enero. Y hemos tenido, llevamos 2 semanas, 3 semanas, que la controversia ha sido nombramientos de la gobernadora. La crisis del nombramiento de Verónica Ferrajoli, cuando esa crisis terminó entre comillas. El domingo pasado comenzó inmediatamente el lunes la nueva crisis de la secretaria de Justicia. Ya habíamos tenido otros nombramientos controversiales. Y eso me puse anoche en mi casa a pensar y dije, fíjate, Aníbal, ¿por qué no haces un análisis de todo el gabinete? Hay una percepción de que la gobernadora y este gobierno ha estado sumamente lento. Un dato que quiero compartir con ustedes. Estamos a 2 de mayo. La gobernadora no ha dado su mensaje de Estado. La Constitución dice claramente, la Constitución de Puerto Rico, es más, déjenme ver si lo busco aquí rapidito. Voy a hacerlo aquí mientras estoy en vivo con ustedes. La Constitución dice claramente que el gobernador de Puerto Rico tiene que dar un mensaje de Estado al inicio de la sesión legislativa. Voy a buscarlo aquí entre los poderes del gobernador, las obligaciones del gobernador. Ajá, aquí está. Un segundito. Sección 4 del artículo 4 de la Constitución, que es el que tiene que ver con la rama ejecutiva. Cuando me habla de los deberes, funciones y atribuciones del gobernador, dice lo siguiente: presentar a la Asamblea Legislativa al comienzo de cada sesión ordinaria un mensaje sobre la situación del Estado. Eso es lo que llaman el mensaje de Estado. Dice al inicio de cada sesión ordinaria. La sesión empezó en enero. Estamos en mayo. La gobernadora no ha dado su mensaje de Estado. Ha tenido tiempo para dar un mensaje ahí sobre los 100 días. Ha tenido tiempo para hacer el podcast con su esposo. Sin embargo, el mensaje de Estado, que para mí es otra señal de la lentitud de este gobierno, porque el mensaje de Estado, además de hablar de los datos presupuestarios, y yo puedo entender con la ley promesa que el presupuesto se atrase, pero el mensaje de Estado es mucho más que eso. En el mensaje de Estado es donde el gobernador le presenta al país y a la Asamblea Legislativa sus planes de acción. Así que, 2 de mayo, no hay mensaje de Estado, no han puesto fecha para el mensaje de Estado, la Constitución dice que es al comienzo de cada sesión ordinaria. Así que a esa sensación de que estamos ante un gobierno sumamente lento, voy a compartir con ustedes el análisis desde mi perspectiva, cómo se ve cada uno de los miembros del gabinete y del equipo gerencial de la señora gobernadora. Le tengo que confesar que para poder hacer este análisis, en muchos casos tuve que buscar en el internet, porque ni yo, que tengo un programa de análisis diario, que participo en televisión, que tengo un podcast semanal, ni yo me acordaba de los nombres de muchos de los jefes de agencia. Vamos al análisis. Secretario de la Gobernación. Secretario de la Gobernación es la mano derecha de cada gobernador. Una posición extremadamente importante. La primera secretaria de la Gobernación que hubo en Puerto Rico se llamaba Sila Calderón, que administraba con mano férrea el gobierno de Rafael Hernández Colón. Secretario de la Gobernación, en esta ocasión, pues ya sabemos quién es, Francisco Domenech, a quien la gobernadora no solamente nombró secretario de la Gobernación, sino mediante orden ejecutiva le dio poderes al secretario de la Gobernación que no ha tenido ningún secretario de la Gobernación anteriormente, inclusive poderes que yo creo que son ilegales, porque hasta le da el poder de intervenir en subasta, lo cual sería ilegal. No solamente eso, lo nombra a la misma vez director ejecutivo de AFAF. AFAF es la agencia principal del gobierno de Puerto Rico para atender asuntos financieros, la quiebra de Puerto Rico. Sustituye a lo que históricamente había sido el Banco Gubernamental de Fomento. Yo no tengo que decirle a ustedes lo controversial que ha sido el nombramiento de Francisco Domenech. Desde el inicio. Primero, porque en aquella ocasión ya eso pasó. Lo nombró simultáneamente a su esposa como secretaria de Estado. Segundo, porque venía de una firma de cabilderos, lo cual no lo descalifica, pero una firma de cabilderos que continúa haciendo gestiones con el gobierno, y una firma de cabilderos que en el pasado representó a los bonistas, a grupos de bonistas en contra del gobierno de Puerto Rico. Encima de eso,
aunque casi no se habla de esto, Francisco Domenech tuvo un incidente de violencia de género contra su esposa, público, que en aquella ocasión la gobernadora dijo que no quería saber nada de él, en aquel momento ya era comisionada residente. Obviamente su esposa Verónica Ferrajoli retiró la querella y en teoría todo quedó ahí. Y encima de eso, Francisco Domenech, desde que entra a la posición de secretario de la Gobernación, se comenzó a regar que era una persona de unas actitudes prepotentes, que no era una persona fácil de tratar con él. Y hoy, 2 de mayo, nadie puede negar que el nombramiento de Francisco Domenech como secretario de la Gobernación ha sido controversial. Y que es un secretario de la Gobernación que a esta fecha está debilitado. A quien le ha abierto fuego desde el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, hasta analistas, claramente PNP y estadistas, como Luis Dávila Colón. Yo no recuerdo, en mi vida, un secretario de la Gobernación de ningún gobernador que desde el inicio haya sido un nombramiento controversial. Ha habido secretarios de la Gobernación que luego se convierten en controversiales, pero que desde el primer día que lo nombran, y ahora, como les digo, entrando en el 5º mes, sea objeto continuo de controversia, no lo recuerdo. Pero ese es el secretario de la Gobernación de Jennifer González, su mano derecha. Secretaría de Estado está vacante en este momento. Un fiasco, lo que sucedió con Verónica Ferrajoli, mal manejada la crisis, y en este momento no hay hay una persona interina, pero el puesto de secretario o secretaria de Estado está vacante. Secretaria de Justicia. Estoy yendo en el orden jerárquico. Secretario de la Gobernación no está en la Constitución ni las leyes, pero todo el mundo sabe que es la mano derecha del gobernador. Los demás, estoy yendo en el orden jerárquico y de importancia. Secretaria de Justicia, Janet Parra. Desde que se nombró, era un nombramiento controversial. ¿Por qué? Número 1, porque ella se fue del gobierno de Pedro Pierluisi bajo la secretaría de Domingo Emanueli en controversia, peleando con Domingo Emanueli, a pesar que hasta ese momento dirigía la División de Crimen Organizado y Droga, de las más importantes en el Departamento de Justicia. No solamente se fue disgustada, sino se fue de media tour atacando a Domingo Emanueli. Luego se incorporó a la campaña de Jennifer González y su programa, y alegadamente redactó el programa de gobierno en lo que tiene que ver con seguridad pública. Pero en el intervalo, cuando sale de fiscal, pues entra en toda una controversia, que en aquel momento era una controversia, como diríamos, limitada, por lo que ahora todo el mundo ya sabe, se fue a representar a una ganga de mafiosos, narcotraficantes, en unos casos llevados por el Departamento de Justicia, al cual ella pertenecía, en la región de Humacao, y los fiscales del gobierno de Puerto Rico entendieron que había un conflicto de interés porque ella o tuvo o pudo haber tenido acceso, siendo jefa de la División de Crimen Organizado, a el expediente e información que tenía que ver con ese mafioso Tuntún de apodo. Todo esto lo sabía Jennifer antes de nombrarla. Y en ese caso, el tribunal de primera instancia, el juez que estaba viendo el caso, la descalificó por conflicto o apariencia de conflicto de interés. Ella fue al tribunal de apelaciones y el tribunal de apelaciones validó la determinación del juez de primera instancia. ¿Qué quiere decir? Que cuando Jennifer González nombra a Janet Parra, ya es un nombramiento controversial. Obviamente no les voy a resumir ahora la controversia que explotó esta semana, que está vinculada con eso, pero que incluye, pues, nuevos asuntos que tienen al nombramiento de Janet Parra en capilla ardiente, en suspenso. Y al inicio del mes de mayo, la gobernadora tiene a su secretaria de Justicia en la cuerda floja, y si es confirmada, va a ser una secretaria de Justicia debilitada. No hay la más mínima duda de eso. Secretario de Hacienda, Antonio Pantoja. Se habla muy bien de él, pero hasta ahora no ha tenido oportunidad de lucir públicamente. Pero se habla muy bien de él, he escuchado cosas muy positivas. Lamentablemente fue víctima del affair Ferrajoli, porque el presidente del Senado lo llevó a testificar, curiosamente, en la misma semana de las planillas,
una semana después de las planillas. Lo llevó a testificar y pues se vio incómodo. Pero Antonio Pantoja podría ser una estrella de este gabinete, no le han dado cancha, no ha podido lucir, así que si lo comparamos con, por ejemplo, con el secretario Pared, que fue la estrella del gobierno de Pierluisi, Wanda Ricky Rosselló, Wanda y Pedro Pierluisi, pues le falta. Pero vuelvo y repito, todo el mundo habla bien de él, pero la inmensa mayoría de los puertorriqueños no saben quién es el secretario de Hacienda y si ven una foto no lo pueden reconocer y no pueden decir su nombre. Departamento de Educación, Eliezer Ramos, un buen nombramiento, llega al departamento con una buena imagen que trae de la época de Pierluisi, pero tampoco ha podido lucir porque hasta hoy, 2 de mayo, educación no ha sido una prioridad de esta gobernadora. No sabemos, más allá de las escuelas bilingües. Cancelaron el proyecto de descentralización que se había iniciado en la pasada administración. Lo cancelaron. Pero más allá de que cancelaron ese proyecto, nadie conoce cuál es la agenda educativa de la gobernadora y por ende eso limita o ha limitado en los primeros 4 meses la capacidad de Eliezer Ramos, que vuelvo y repito, fue un buen nombramiento, tiene una buena imagen, tiene un potencial de ser un asset para la gobernadora, pero tampoco se le ha dado la oportunidad de brillar porque no hay una agenda de fortaleza positiva, específica de cambio en educación. Departamento de Seguridad, Arturo Garfer. Comenzó con problemas porque estaba fuera de Puerto Rico, destacado en Kosovo. Así que en los primeros 4 meses estuvo la mayor parte del tiempo fuera de Puerto Rico. La primera controversia que más o menos asume un rol protagónico es precisamente en el affair de la escolta de Janet Parra. Pero además de eso, Garfer es secretario del DSP. Pero hay una gran incertidumbre de qué va a pasar con ese departamento porque la gobernadora, y yo en eso estoy de acuerdo, presentó ya un proyecto para sacar a la policía de Puerto Rico de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública. Y si eso sucede, por ejemplo, algo como el affair de la secretaria de Justicia no le tocaría a él, porque ya no tendría jurisdicción sobre la policía de Puerto Rico. ¿Qué quiero decir? Que yo no puedo en este momento evaluar si Garfer tiene potencial de ser una estrella en este gabinete. Primero, porque no lo hemos visto. Y en segundo lugar, porque a lo mejor se queda dirigiendo un departamento que no va a tener nada que ver de verdad con la seguridad pública. Porque la policía de Puerto Rico la van a sacar del departamento si es que se aprueba la legislación, que ya se aprobó en la Cámara y está pendiente en el Senado. Policía de Puerto Rico, Joseph González, entra como la estrella, como una de las estrellas del gabinete o la estrella del gabinete. Excelente nombramiento de la gobernadora. Lo trae del departamento, del FBI, llega con mucha credibilidad, pero ya tuvo su primer incidente. Precisamente esta semana, lo discutimos aquí en Sobre la Mesa, el periódico El Vocero saca una información el lunes de que Joseph González había recibido presiones políticas para detener cambios de personal en la policía de Puerto Rico. Él no lo negó. No negó que recibió presiones políticas, lo que dijo: yo no me dejo presionar por nadie. Eso fue en conferencia de prensa que ella hizo el lunes. Los chicos de Puestos para la Mañana tienen información de fuentes de ellos. Yo simplemente hago referencia a lo que ellos han publicado, de que quien llamó a Joseph González para presionarlo fue Francisco Domenech, y hoy el periódico Metro publica una nota donde, ¿cuál es el tema? Las presiones políticas. Joseph González asegura que no cede ante presiones políticas. Es la nota publicada por el periódico Metro, donde él admite que ha recibido llamadas de funcionarios electos, pero que él no se va a dejar presionar. No le preguntaron, por lo menos en lo que sale publicado, no le preguntaron específicamente si ha recibido llamadas de Francisco Domenech. ¿Pero qué quiero decir? Que Joseph González, que es una de las estrellas de este gabinete, ya terminando el 4º mes, estamos ante una controversia en la cual él personalmente sale bien, pero el gobierno de Jennifer González no queda bien, porque si algo detestan los puertorriqueños es que le digan que la policía de Puerto Rico está actuando bajo presiones políticas. Y levanta la interrogante
de si Joseph González se siente o se va a sentir cómodo en la posición que tiene en este momento, y ni hablar de si la salida o permanencia dentro del Departamento de Seguridad Pública se convierte en una controversia dentro del equipo de la gobernadora. Energía, las APP, nombraron a Josué Colón, anterior director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, le pusieron el título de SAR de Energía, no han presentado la legislación sobre el SAR de Energía, lo que hay es una orden ejecutiva. Josué Colón es la estrella del gabinete, definitivamente, pero aquí sucede algo bien curioso. Todo el mundo habla bien de Josué Colón, pero a la misma vez todo el mundo está diciendo que no pasa nada positivo en el tema energético. Así que ahí lo que hay es, como diríamos, el jurado está deliberando. La gran prueba de fuego para Josué Colón y para esta administración va a ser el verano. Que ya, aunque desde el punto de vista de las estaciones, el verano no comienza hasta junio, en Puerto Rico, como las clases se acaban en mayo, para todos los puertorriqueños, ya el verano está a la vuelta de la esquina. Así que si termina mayo y empiezan los apagones, pues creo que el hecho de que Josué Colón sea la estrella de este gabinete podría pagar las consecuencias de esa sensación de que en el tema energético, Luma, nadie sabe qué pasa con el contrato de Luma, genera todo eso. Hay esa sensación de que no hay movimiento. Y antes de irme a la pausa, porque voy a continuar con este análisis, el COR 3, una de las grandes, la gobernadora hizo dos grandes promesas: energía eléctrica y mover los fondos federales. Para mover los fondos federales, en la campaña dijo que iba a eliminar el COR 3. Bueno, a esta fecha no lo ha eliminado y todo el mundo entiende que fue una promesa de campaña politiquera. No lo puede eliminar. Pero sí despidió a Manuel Lavoy y nombró a un señor que se llama Eduardo Soria para sustituir a Manuel Lavoy. Manuel Lavoy era muy mediático, sabía cómo comunicar. Eduardo Soria, que básicamente es la persona responsable de que se muevan los fondos federales, comenzó con serios señalamientos de conflicto de interés publicados por la prensa, por el Centro de Periodismo Investigativo, porque mientras estaba trabajando, entre comillas, full time en el COR 3, estaba acudiendo a los tribunales a testificar como perito pagado sin pedirle permiso a la Oficina de Ética Gubernamental. Y para colmo, el análisis estadístico demuestra que en los primeros 4 meses de este gobierno se han movido más lento los fondos federales que bajo Pedro Pierluisi. Así que en las dos áreas principales de promesa de la gobernadora, el sistema energético, ahí tiene un buen nombramiento, Josué Colón, pero no vemos resultados todavía. Y en cuanto al mover los fondos de FEMA, el COR 3 tiene un nombramiento de una persona que, lo tengo que decir, hasta este momento ni ha brillado, y de lo único que hemos escuchado de él es de controversia y de la lentitud en el manejo de fondos federales. Regreso con este análisis de dónde está el gabinete de Jennifer González al iniciar el 5º mes de su mandato luego de la pausa. Si alguna edición de Sobre la Mesa, algún programa, usted debe compartirlo con sus redes sociales. Humildemente creo que es porque estoy haciendo lo que podríamos llamar una edición especial, analizando cada una de las personas nombradas por Jennifer González a su gabinete, a su equipo de trabajo, para poder tener una evaluación más detallada sobre por dónde va este gobierno. En el primer segmento, no lo voy a repetir, fuimos sobre secretario de la Gobernación y director de AFAP, sumamente controversial, secretario de Estado vacante, secretaria de Justicia en medio de una controversia, secretario de Hacienda, se habla muy bien de él, pero no le han dado cancha, no ha logrado destacarse, secretario de Educación, el país lo conocía, llegó con buena imagen, no ha estado en controversia ni escándalos, pero tampoco hay la sensación de que le han dado cancha para lucirse. Secretario de Seguridad, estuvo fuera de Puerto Rico gran parte de estos 4 meses porque estaba destacado como militar, acaba casi de llegar y está por verse qué pasa con ese departamento, porque si le quitan la policía de Puerto Rico, se queda básicamente sin agenda. Joseph González es una de las estrellas de este gabinete, viene del FBI, tremendo nombramiento de la gobernadora, pero ya a fines del mes de abril tenemos su primera controversia, de la cual no es culpa de él, pero trasciende que parece que lo están presionando políticamente, a lo cual él no se ha dejado,
Pero, repito, una estrella del gabinete, lo que de momento empieza a discutirse es que tiene que estar resistiendo presiones políticas. Josué Colón, director de las APP, y Sal de Energía, la estrella, otra de las estrellas de este gabinete, pero mientras mantiene una buena imagen, el país no percibe que no se mueve el tema energético. Y en cuanto a los fondos federales, COR3, Eduardo Soria, también lleno de controversia, éticas, y para colmo, las estadísticas demuestran que los fondos federales se están moviendo más lentos que bajo el gobierno de Pedro Pierluisi y la dirección de Manuel Lavoy. En el área de infraestructura, acueducto, Luis González Delgado sustituyó a Doriel Pagán, que tuvo una muy buena imagen. Hasta ahora no se ha proyectado, como diríamos por ahí, ni fu ni fa. Salud, Víctor Ramos. Fue confirmado, pero bajo serias controversias. ¿Qué quiere decir eso? Que Víctor Ramos, su imagen está deteriorada. A lo mejor dentro de 5 o 6 meses, digamos, podría decirles yo que se convirtió en una estrella. Pero ahora mismo, su imagen está deteriorada por la controversia. Controversia que la gobernadora sabía al momento de nombrarlo. O sea, ninguno de los nombramientos, bueno, en el caso de Verónica Ferrayoli, la gobernadora aparentemente no sabía lo de las planillas. Pero en el caso de Janet Parra, ella sabía la controversia sobre la descalificación. Y en el caso de Víctor Ramos, sabía las controversias alrededor de su figura. Secretario de Desarrollo Económico, Sebastián Negrón Reichard. Un muchacho jovencito, súper preparado, con un gran potencial. Se habla muy bien de él en lo bajo, o sea, en el sector privado. Empresarios, personas de ese sector hablan muy bien de él, pero no le han dado cancha. La inmensa mayoría del país no sabe quién es el secretario del Departamento de Desarrollo Económico. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero repito, se habla bien de él. Quizás dentro de 6 meses, digamos, ahí hay una estrella del gabinete de Jennifer González. Departamento de Recursos Naturales, Waldemar Quiles. Primer escándalo de este gobierno. Inició con el pie izquierdo. Nombramiento controversial. ¿Se lo confirmaron? Sí. Pero es un secretario que también su imagen está deteriorada. Departamento de Transportación y Obras Públicas. Edwin González, hasta ahora sin controversia, pero tampoco es una figura que haya causado impacto mediático, por lo menos, en estos primeros 4 meses. Departamento del Trabajo, Nitza Irizarry, no la han confirmado, es más, ni tan siquiera la han llevado a vistas públicas. Nadie sabe por qué. De su ejecutoria, ni fu ni fa. No hay mucho que podamos decir. Es más, si yo no le digo, yo tuve que buscar el nombre. Y la cara no la puedo ni recordar. Piense usted en su casa, si sabe quién es la secretaria del Departamento del Trabajo. Secretario de Agricultura, Josué Rivera, como decimos por ahí, ni fu ni fa. A lo mejor el sector agrícola está súper contento, pero en términos de proyección pública, nada que yo recuerde. No ha habido controversia, no ha habido escándalo. Si el test es que no haya escándalo para ser buen secretario, pues a lo mejor. Departamento de la Familia, Susan Roy ha tenido bastante exposición pública hasta ahora, pues porque el tema de los maltratos de menores, el tema de los viejitos abandonados, todos esos temas son temas que le tocan al Departamento de la Familia. Yo creo que ha tenido bastante exposición pública, no ha estado en controversias, pero a la misma vez tampoco es que haya causado un gran impacto, que el país esté mega impresionado con las ejecutorias de ella. Me parece que es alguien que puede tener potencial, pero que tampoco hasta ahora es un nombre que el país recuerde como alguien que está haciendo una gestión extraordinaria. Departamento de la Vivienda, Ciari Pérez, ni fu ni fa. Recreación y Deporte, pues Héctor Vázquez Muñiz entra con una muy buena imagen. Obviamente es un departamento que tiene una jurisdicción bastante limitada, y me parece pues, que Héctor puede sobrevivir casi el cuatrienio completo con esa imagen de comentarista y narrador de deporte. Además, tiene una personalidad súper chévere. A esta fecha no se ha nombrado por la gobernadora director ejecutivo de ACES. ¿Qué es ACES?
la agencia que administra la tarjeta de salud. Programa que está bajo amenaza de recortes federales. Tienes a un secretario de salud, Víctor Ramos, debilitado por las controversias públicas, y tienes a CES sin llenarse la vacante. Yo no entiendo por qué la gobernadora no ha llenado esa vacante. Es un puesto extremadamente importante. Administra el programa de fondo, uno de los programas el programa de fondos federales que más dinero recibimos directamente del gobierno de los Estados Unidos. Vacante. La temporada de huracanes está a la vuelta de la esquina. Ayudante general de la Guardia Nacional, vacante. Vacante en el sentido de que ella haya hecho un nombramiento. Igual que en ACES hay una persona interina en la Guardia Nacional. Está el ayudante general que dejó Pierluisi, pero la gobernadora hace unas semanas atrás en una conferencia de prensa le hicieron la pregunta y dio a entender que está buscando otra persona. O sea, ella no ha dicho me quedo con el actual ayudante general. Que obviamente se me han quedado algunas agencias pequeñas, pero he ido con ustedes uno por uno de los miembros del gabinete. Y lo tengo que decir. El resumen es nombramientos controversiales, personas que a esta fecha nadie sabe lo que han hecho o lo que van a hacer, que no han tenido proyección, y los positivos, que vuelvo y repito, básicamente son positivos que ya el país sabía que eran buenos. Educación, SAR de energía y seguridad, que tienen un que todo el mundo entran con buena imagen. No se le ha dado todavía la oportunidad, o por lo menos no han logrado proyectar cambios profundos, y hay varios que tienen tremendo potencial en papel, como el secretario de Desarrollo Económico, como el secretario de Hacienda, pero no les han dado cancha. Y ahí termino con esta reflexión. Quizás alguien dirá que estoy siendo injusto con algunos de estos jefes de gabinete, pero quizás tampoco han lucido. ¿Saben por qué? Porque lo único que hemos vivido durante estos primeros 4 meses son controversias, que la inmensa mayoría de ellas son responsabilidad de la propia fortaleza o de los jefes de agencia que entraron en controversia, son hechura propia. Y esos espacios que se tragó la controversia del secretario de de Recursos Naturales, el secretario de Salud, la secretaria de Estado y ahora la secretaria de Justicia. Todos esos espacios de controversia que se van en los programas de análisis, en los periódicos, son espacios que se le niegan a los jefes de gabinete que a lo mejor están haciendo cosas positivas, pero que no hay forma de comunicarlas. Si tenemos una impresión de que es un gobierno que pisa y no arranca, me parece que con este análisis que he hecho de cada uno de los secretarios, jefes de agencia, tenemos que concluir que no es una percepción, que es la realidad que está viviendo el país.